Si Vladimir está viendo esto, Vladimir de mi escuela, linda vista. Buenos días, bienvenidos a Azucena. Si eres nuevo, por favor, suscríbete. Y más. En el anterior video, el segundo capítulo, no tuve mucho apoyo. Vamos a ver si ahora sí tendrá apoyo.
minutos. Como es de costumbre, aunque ya la parte final, creo que voy a tener que hacer un lapso de más minutos. Como recuerdan, hicimos 10. Venir y veces en serio, por favor, Spider-Man.
Ya que no quiero perder toda la grabación y todo por lo que me esforzado al nacer. Cuando podamos, ya saben, nos vamos a muchos ya saben.
se ven 10,000. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, Cada pico más rápido se supone. Bueno, sí se nota que estoy picando mucho más rápido. Porque
Ya saben, necesitamos 20
Memory. Oh no.
Because
perdido.